Es un privilegio para nosotros en la tarde de hoy poder conectarnos a través de este espacio Charla Doctrinal en este propósito de la semana que tenemos de poder traer reflexiones, enseñanzas para aquellos hermanos que se han apartado del redil, aquellos que se han alejado de la casa de Dios, de la presencia del Señor. Esperamos que toda esta semana, a través de todos nuestros programas, estos temas sean de gran edificación, de mucha bendición para todos aquellos que han tomado la decisión de alejarse de la presencia del Señor. Y queremos orar en esta tarde. Vamos a presentar este espacio. Queremos ser un canal de ayuda, un canal de bendición para todos aquellos que se conectan diariamente con nosotros a través de los 94.1 de la FM y también en nuestra página del Facebook. Amado Jesús, te damos gracias en esta hora. Tú vives, tú permaneces para siempre por los siglos de los siglos. Qué privilegio, qué preciosa oportunidad que nos concedes de poder estar en este espacio, charla doctrinal, y traer una enseñanza, una reflexión de tu palabra que pueda tocar el corazón de aquellos que se han alejado de tu presencia. Bendícenos, respáldanos en ese proyecto que tenemos durante toda esta semana en los diferentes programas, desde devocional, pastoral, para ti mujer, aliento de vida, conexión, contacto. Cada uno de estos proyectos queremos tocar este tema de gran bendición porque hemos sentido esa carga, esa necesidad de poder tocar la puerta de aquellos que en algún momento caminaron también de la mano con nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y quiero invitarles a tomar lectura de la palabra en el libro de Juan, Santo Evangelio según San Juan, el capítulo 1, el versículo 42. Voy a leer en esta tarde en el nombre precioso de Jesucristo. Qué bendición también poder compartir en esta hora con nuestro hermano Gu Bisner Torres, coordinador también de Eco de Pentecostés, allí detrás de las consolas, y también en lo que es la parte audiovisual de nuestra hermana Ginis Gulloso, quien también hace parte de este proyecto, nuestra secretaria aquí de Ecos de Pentecostés. Juan capítulo 1 versículo 42, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Que la palabra del Señor corra y sea glorificada en esta tarde y cumpla el propósito por el cual va a ser enviada. Y tengo un tema, mi tema para arrancar esta mañana en Devocional Pastoral. Estuvimos tratando un tema, el Dios de la segunda oportunidad. Tuvimos algunas dificultades en la hora de la mañana, pero vamos a tratar en el transcurso del día que ustedes puedan recibir también este devocional. Estuvimos hablando acerca del Dios de la segunda oportunidad y el turno esta tarde es para este tema. Bienvenido a casa, Simón Pedro. Bienvenido a casa, Simón Pedro. Y Pedro fue uno de los primeros seguidores de Jesucristo. Era un discípulo franco y ferviente, uno de los amigos más cercanos de Jesús, un apóstol y también una columna de la iglesia. El apóstol Pedro era entusiasta, también era un poco obstinado, impulsivo y a veces también atrevido. Pedro tenía muchas fortalezas y también tenía varios defectos en su vida. Aún así, el Señor lo escogió y continuamente le moldeaba exactamente en lo que él quería que Pedro fuera. Simón Pedro era originario de Betsaida, en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 44, pero vivía en Capernaum. Esto usted lo puede constatar en el libro de Marcos, el capítulo 1, versículo 29, dos ciudades que estaban ubicadas en la costa del mar de Galilea. Él, Jacobo y Juan eran socios en un negocio productivo de pesca. Referencia de esto en el libro de Lucas, el capítulo 5, el versículo 10. Simón Pedro conoció a Jesús
a través de su hermano Andrés, quien había seguido a Jesús después de haber escuchado a Juan el Bautista proclamar que Jesús era el Cordero de Dios. Y Andrés fue inmediatamente a buscar a su hermano para llevarlo a Jesús. Y al conocer a Simón, Jesús le dio un nombre nuevo, Cefas en arameo, o Pedro en griego, que significa roca. Y más tarde Jesús llamó oficialmente a Pedro para que lo siguiera, produciendo una pesca milagrosa en el libro de Lucas, el capítulo 5, versículo 1 hasta el 11. Inmediatamente Pedro dejó todo, dejó las redes para seguir al Señor. Y durante los 3 años siguientes, Pedro vivió como un discípulo del Señor Jesús, siendo un líder nato, y Pedro se convirtió en el portavoz, tal vez en el discípulo más sobresaliente de los 12. Más importante aún, también fue Pedro quien primero confesó a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una verdad que Jesús dijo le había sido revelada a Pedro por Dios mismo. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y Pedro era parte de ese círculo íntimo de los discípulos de Jesús, junto a Jacobo y también Juan. Solo esos 3 estaban presentes cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo en el libro de Marcos, el capítulo 5, 37. Ellos fueron testigos presenciales de los milagros más importantes de Jesús. Y cuando Jesús también subió al monte de la transfiguración, a Pedro y a Juan, también ellos estaban allí, y se les dio la tarea especial de preparar la última cena, el lugar donde ellos tendrían un espacio íntimo con el maestro. Y en varias ocasiones Pedro se mostró impetuoso y hasta el punto de ser hasta imprudente. Por ejemplo, fue Pedro quien dejó la barca para caminar sobre las aguas hacia Jesús, mientras todos estaban diciendo es un fantasma, y estaban aterrorizados, estaban con miedo. Pero Jesús, el intrépido, estaba allí cuando vio a Jesús caminando sobre las aguas. Él dijo: Maestro, si eres tú, manda que yo vaya. Y Pedro empezó a caminar sobre las aguas, pero rápidamente también quitó sus ojos de Jesús y comenzó a hundirse y empezó a clamar: sálvame, maestro, sálvame, que perezco. Pero también fue Pedro quien tomó aparte a Jesús para reconvenirle por hablar de su muerte, y también fue corregido por el Señor Jesucristo. Fue Pedro también quien sugirió que se levantaran 3 enramadas para honrar a Moisés, Elías y Jesús. Y se postró sobre su rostro con gran temor ante la gloria de Dios. Fue Pedro quien desenvainó su espada y atacó a Malco cortándole la oreja, e inmediatamente se le dijo que metiera su espada en la vaina. Fue Pedro quien se jactó de que nunca abandonaría al Señor, aunque todos los demás lo hicieran. Y más tarde conocemos la historia donde él le negó 3 veces que conocía al Señor. Y aquí es donde la vida de Pedro toma un giro inesperado. El intrépido Pedro ahora es zarandeado. Sin embargo, Jesús, que conoce todas las cosas, sabía que habría un momento de desafío. En el libro de Lucas, el capítulo 22, versículo 31 al 34, Jesús dice que Satanás le ha pedido para zarandear, y dice: una vez vuelto, sabiendo que Pedro perdería el rumbo. Pero no era que el maestro no conociera las limitaciones humanas de Pedro,
sabía bien lo que ocurriría, pero siempre estuvo dispuesto a darle otra oportunidad. Ya había orado para él, para que su fe no le faltara, y fortalecido en la hora de la prueba, él volviera a animar al resto de los discípulos. En el libro de Juan, capítulo 21, el versículo 1 hasta el 3, el apóstol Pedro volvió al mar después de la muerte de Jesús. Seguramente confundido, estaba triste, atribulado por haberle fallado al maestro. 3 veces la Biblia dice que él le negó. Y el apóstol lloró amargamente y volvió a su empresa, volvió a la pesca. Fue como regresar al principio. Se volvió como quien dice al mundo. Ahora Pedro, aquel intrépido, aquel discípulo que estaba siempre listo para hacer la voluntad de Dios, ahora estaba alejado, ahora había vuelto nuevamente a la pesca. Seguramente Pedro decía: nunca más seré pescador. Tal vez usted, aquellos que se han alejado del Señor, nunca pensó que se apartaría. Siempre consideró: yo voy a seguir hasta el fin y voy a lograr la meta y nada me apartará de los caminos del Señor. Sin embargo, no sabemos qué te obligó, no sabemos el por qué tomaste esa decisión de alejarte de la casa del Señor, pero queremos seguir en este tema. Bienvenido a casa, Simón Pedro, porque el Señor lo había llamado para cumplir su propósito, para cumplir su voluntad. Y Pedro tal vez decía: ya mi hombre viejo murió, ya no soy más Simón, ahora soy Pedro, una nueva criatura. Y después de haberle negado 3 veces, antes de que el gallo cantara, vuelve allí, seguramente sintiéndose derrotado, sintiéndose vencido, a retomar la pesca como antes de conocer a Jesús. Y dice la palabra que despojado de su ropa, él está tratando de pescar. Esto, despojado de su ropa, significa que Pedro ya se había entregado nuevamente a su antiguo estilo de vida, allí donde el Señor lo encontró. Pedro estaba tratando de olvidar aquellos sucesos que seguramente marcaron su vida. De alguna manera, él está tratando de olvidarlo todo, y allí está Pedro echando mano nuevamente a las redes. Pero ahí es que Jesús lo está esperando. Y en los versículos, allá en Juan capítulo 21, del 1 hasta el 19, pero en los versículos 4 y 5, Jesús le hace la misma pregunta que la primera vez, pero era tal su confusión que no le reconocían. Hijitos, ¿tienen algo de comer? Seguramente obnubilados por el dolor, ellos contestan un seco no. Y luego en el versículo 6 les hace la misma indicación dónde tirar la red. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Y Jesús lo llama a él, a Pedro, por su anterior nombre. Ahora le dice: Simón. Vamos a parar un momento. Vamos a volver al principio. Y le hace 3 veces la misma pregunta. Tal vez una por cada vez que él le negó. Simón, ¿me amas? Simón, ¿me amas? Simón, ¿me amas? Hasta que Pedro se quebranta y le abre su corazón de nuevo sin reservas. Y es allí donde Jesús, ya resucitado, le da una segunda oportunidad. Me dices que me amas. Y el Señor, que conoce la mente y que escudriña también los pensamientos y las intenciones del corazón, él sabía que realmente Pedro le amaba. Por eso le dijo: apacienta mis corderos y pastorea mis ovejas. Hasta decirle de qué forma va a glorificar a Dios con su muerte. Y ese Pedro que creyó hundirse y se dejó caer
por un poco de tiempo. Es el mismo cuya sombra luego también sanaría a los enfermos al pasar. El mismo que en su primera predicación allí en el pórtico de Salomón, más de 3,000 personas se convirtieron y luego también 5,000 fueron anexados a la iglesia del Señor. Ahora Pedro había retomado nuevamente su camino, su llamado, su ministerio, y allí estaba el Señor para darle la bienvenida nuevamente a casa. Y en esta hora queremos tratar con todos aquellos que, al igual que Pedro, de alguna manera tomaron la decisión de alejarse de la presencia del Señor. Tal vez hubieron situaciones que te obligaron, hubieron situaciones que no supiste manejar y decidiste irte de la casa. Así como el hijo pródigo que un día le dijo a su padre: dame lo que me pertenece porque quiero hacer mi vida con libertad y vivir como yo quiero. Y el padre le entregó sus bienes, y la Biblia enseña que aquel joven se fue de la casa de su padre y gastó todo el dinero perdidamente. Y mientras él tenía, todos eran amigos de él, pero cuando lo que tenía se le acabó, todos le rechazaban, todos le despreciaban, hasta tal punto que quedó sin nada aún para comer y tuvo que acercarse por allá a un lugar donde apacentaban cerdos, un tipo de trabajo que para un israelita o para un judío era considerado uno de los trabajos tal vez inmundos, o uno de los trabajos que ellos no estaban dispuestos a hacer por la condición en la que viven tal vez ese tipo de animales. Pero allí él estaba tratando aún hasta de comer de las algarrobas, de la comida de los cerdos. Y cuando estaba en esa condición, completamente vuelto una filtrafa humana, él considera, él reflexiona, él vuelve en sí y él se recuerda y dice: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre, están en mejores condiciones y yo estoy aquí pereciendo? Y él tomó una decisión ese día: me levantaré. Es la decisión, usted que se ha alejado, usted que tal vez lleva muchísimos años apartado del Señor, y paso por mi mente en este momento hermanos que comenzaron esta carrera, algunos hasta participaron con nosotros en nuestro primer proyecto de Eco de Pentecostés hace muchos años atrás, y el día de hoy están alejados de la casa de Dios, alejados de la presencia del Señor. Pero es tiempo de volver a casa, es tiempo de que usted se levante, que tome una decisión, así como el hijo pródigo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero hazme como a uno de tus jornaleros. Pero la Biblia nos muestra que en esa escena el padre le estaba esperando. El padre ansiaba, anhelaba el regreso de su hijo todos los días. Él vivía con la esperanza de que su hijo retomaría o tomaría el camino de vuelta a su casa. Y él no estaba dispuesto a verlo como un jornalero, sino como su hijo. Y al igual que Pedro, él estaba ya en las redes tratando de olvidar todos estos sucesos, porque Pedro de verdad amaba al Señor. Pero hasta allá donde estaba Pedro, allá llegó la misericordia, la gracia de Dios para traerlo de vuelta nuevamente a casa. Y es tiempo, querido hermano, usted que ya lleva tanto tiempo alejado de la presencia del Señor, es tiempo de que usted tome esta decisión: voy a levantarme, voy a regresar a casa. Es tiempo de que usted vuelva al lugar de donde nunca usted debió irse, nunca usted debió, a pesar de tal vez las situaciones, la presión, las dificultades,
dificultades que te tocó sortear, pero tal vez debiste de confiar en el Señor, debiste de orar, debiste de hacer un esfuerzo por no tomar esa decisión de irte de la presencia del Señor, de la casa de Dios. Pero no estamos aquí para señalarte, no estamos aquí para juzgarte, estamos aquí como hermanos listos con los brazos abiertos, esperando tu regreso para darte la bienvenida, para decirte: esta es tu casa y nosotros somos tus hermanos, y nos alegramos de que hayas tomado la decisión de volver. Aleluya, bendito el nombre del Señor. No solamente volver, sino también retomar, porque mire que Pedro, aquel que ahora se había alejado, pero en su vuelta ahora se convirtió en el apóstol, en el ungido, en el hombre que aún hasta su sombra. Eso significa que nuestros errores no nos definen, y que si llegamos a la presencia del Señor, nuestra vida pasada en el Señor puede ser superada. Podemos volver a retomar aquello que tal vez nosotros dejamos. Podemos volver a retomar ese liderazgo, ese ministerio. Podemos volver, hermanos queridos, usted puede volver a soñar, usted puede volver